Bueno, hemos visto que entre ayer y hoy se ha profundizado mucho acerca de la cuestión del karma. Muchos de nosotros, y creo que casi se podría decir que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado qué era karma, no exactamente qué era. Oímos la palabra cuando se abrieron las puertas de Occidente, de Oriente hacia Occidente, y entonces empezó a irrumpir mucho del conocimiento que había estado vedado y nos llegó como una palabra casi exótica. Pero han pasado muchos años y hemos leído acerca de ello. Aún así, se repite con frecuencia, pero bueno, y explicar muy bien qué es karma. Y encontramos en las obras de la sociedad teosófica, o la teosofía en general, de una forma más amplia, que hay mucha información. Cuando la secretaria general me propuso hacer este trabajo para el día de hoy, entonces me tuve que plantear cómo abordarlo, de qué voy a hablar yo. Todos nosotros hemos tenido algunas constataciones en nuestras propias vidas de la ley de causa y efecto. Algunas tan sencillas, y a veces es muy jocoso hablar de ello, pero las hemos constatado de una forma directa cuando uno pues, ha tenido una abundantísima cena o una comilona en una boda o en cualquier otro momento y luego ha tenido una mala noche. Que la cena es la causa y la mala noche es el efecto. Esto es muy sencillo y lo tenemos todo tan cerca que a veces hasta se nos escapa que podemos constatar con mucha frecuencia que hay una ley que se cumple efectivamente. Evidentemente, pues la idea es abordar todo lo que se pueda a partir de lo que son las obras primeras en la formación de la sociedad teosófica. Cuando digo primeras, entonces tomé la doctrina secreta, los 6 tomos, Visíssim Velo, los 4, la clave de la teosofía, el amor del silencio, el glosario teosófico, cartas Mahatma y algún otro. Y ahí rastreando, pues, qué es lo que hablaba de karma. Luego esto lo tuve que ordenar y evidentemente, como hay tanto material, he tenido que hacer una criba para reducirlo al espacio que tenemos ahora, que es pequeño, ¿no?, para tanta cuestión. Pero como ha sido abordado entre ayer y hoy, lo que nos queda ahora pues es más bien como un refuerzo de ideas que seguramente nos pueden ayudar. Una vez que tenía el material, entonces había que ordenarlo, porque el material pues va de una cosa a otra, en un tomo dice algo aquí, luego dice algo allá, luego todo esto había que ordenarlo. Y la forma de ordenarlo, intenté que hubiese una coherencia, que hubiese un hilo conductor. Entonces es dónde y cuándo comienza karma, qué o quiénes sirven a la ley de karma en el universo todo, pero quién es el que lo genera como causa y quién el que lo recibe como efecto. El hombre individualmente, la humanidad colectivamente, pero luego ¿dónde genera karma el ser humano? Y ¿puede el hombre liberarse del karma? Esta última nos interesa mucho también, ¿verdad? Bueno, pues ahora, si me permitís, yo voy a ir pasando las diapositivas y voy a leer en voz alta. Trataré de detenerme lo mínimo posible cuando haya alguna aclaración que vea que es importante darla. Hay muchas ideas que pienso que nos pueden ser muy útiles, que vienen a reforzar lo que se ha estado dando por parte de nuestro compañero Maestela. La famosa pregunta, ¿y qué es karma? Ya se ha hablado de algunas cuestiones aquí porque la fuente es la misma, de donde ha provenido todo el material que vamos a ver ahora, es la misma fuente de donde en muchos casos nos ha estado hablando Maitreya. Karma es la ley universal de justicia retributiva. Esto que sigue a continuación es de Blavatsky. Aparece en los comentarios a la doctrina secreta
las instrucciones de 1889 no publicadas en aquel momento y aparecen con este título. Ella, a una de las preguntas que le hacían con frecuencia, responde: verás, karma es una cuestión de tal dificultad, es algo tan abstruso, que si comenzamos a hablar de karma no podríamos hacer otra pregunta. Karma es demasiado abstruso. Gracias. La cuestión es que los seres humanos necesitamos respuestas, necesitamos aprender, saber nuestra procedencia, nuestro origen, queremos saber, necesitamos saber. Y entonces, a pesar de la dificultad y de lo abstruso, nos metemos ahí a ver si por fin empezamos a conocer algo más de nosotros mismos. ¿Dónde y cuándo comienza karma? Y nos dice así, veréis que al final de las diapositivas dice la procedencia, de ahí que veréis que salta de un tomo a otro, de una obra a otra, porque la ordenación ha obligado a esto. En la primera ondulación de la vida renaciente, llamada Swabhavat, la radiación mutable de la tiniebla inmutable, inconsciente en la eternidad, pasa en cada nuevo renacimiento del cosmos. Es el Big Bang de la ciencia, por lo menos como teoría todavía está ahí, pasa de un estado inactivo a otro de actividad intensa. Ella, la radiación mutable, se diferencia y comienzas entonces su obra a través de aquella diferenciación. Esta obra es karma. La explicación que dan a la palabra Swabhavat es que dice que para los budistas es el mula prakriti, es decir, la materia primordial. Consideramos el karma como la ley fundamental del universo, la fuente, el origen y el manantial de todas las demás leyes que existen en toda la naturaleza. Desconocemos su causa última, igual que la filosofía moderna admite universalmente que la causa última de cualquier cosa es incognoscible. Aunque no sabemos lo que es en esencia karma per se, sabemos cómo opera y podemos describir y definir con precisión su modo de actuar. Karma es la inequívoca ley que ajusta el efecto a la causa en los planos físico, mental y espiritual de la existencia, afirmado en la clave de la filosofía. Estos extractos, estas notas también las estuvo diciendo Maitreya, ¿recordáis? El dibujito es significativo, ¿eh? Ninguna causa queda sin el consiguiente efecto, desde la más grande a la más pequeña, desde una perturbación cósmica hacia abajo hasta el movimiento de nuestra mano. Pues hay que tener un poquito de delicadeza con lo que hacemos con ellas, que son preciosas. Y como sea que lo semejante produce lo semejante, karma es aquella ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto a su causa. Karma siempre tiende a restaurar el equilibrio truncado en el mundo físico y la armonía rota en el mundo moral. Karma no actúa de este o de aquel modo particular siempre, sino que siempre actúa con objeto de restaurar la armonía y cuidar el equilibrio de la balanza, en virtud del cual existe el universo. La única y terrible causa de la alteración de la armonía es el egoísmo en una u otra forma. Si tenéis interés por conocer la simbología del cuadro de Albert Durero, lo podéis encontrar fácilmente por internet y es muy interesante. ¿Qué o quiénes sirven a la ley de karma en el universo todo? Todo el cosmos es dirigido, vigilado y animado por series casi interminables de jerarquías de seres sencientes, ya se les llame Hans o ángeles, teniendo cada uno de ellos una misión que cumplir.
y son agentes de las leyes kármicas y cósmicas. Son trabajadores en el cosmos. Varían hasta el infinito en sus grados respectivos de conciencia y de inteligencia. El nombre de Diane Johans es un término genérico para todos los devas o seres angélicos. De ahí que no se puede decir estos sí son y aquellos no son, es un nombre genérico. Una de estas series de jerarquías son los Lipika. Los Lipika se hallan relacionados con el karma, siendo sus registradores directos. Los ajustadores o asesores del destino que cada hombre se forja. Son los espíritus del universo. Pertenecen a la parte más oculta de la cosmogénesis, acerca de la cual no se puede hablar aquí. Es muy curioso, dice acerca de la cual no se puede hablar aquí. ¿Sí? Los Lipikas son una jerarquía muy elevada. Algunas veces oímos hablar los Lipika de aquí, los Lipika para allá, como si supiésemos algo de los Lipika. Para muchos de nosotros. Es el problema de mover los brazos. Vale. A veces hablamos de algunas de estas jerarquías o incluso de los maestros como si compartiésemos mesa y mantel con ellos, y no es nada de todo esto, es mucho más serio y hay que mencionarlos en su caso, como es ahora, y otros, pero con un respeto total y absoluto. Acerca de esta cosmogénesis y de estos seres, dicen, no se puede hablar aquí. Está en la doctrina secreta, como podéis ver. En la antigüedad, el símbolo universal del conocimiento sagrado y secreto era un árbol, lo cual significaba también una escritura o un registro. De aquí la palabra Lipika, los escritores o escribientes. Las series de jerarquías más cercanas a nosotros son los 4 santos y sus ejércitos, también llamados huestes, que presiden sobre cada uno de los 4 puntos cardinales, más cercanos a lo que es posible ser medianamente conocido o vivenciado en algún momento de nuestra evolución. Presiden sobre cada uno de los 4 puntos cardinales, nos decía. Son los regentes o ángeles que gobiernan las fuerzas cósmicas del norte, sur, este y oeste. Fuerzas que poseen cada una distinta propiedad oculta. No es el regente quien castiga o premia, sino el hombre mismo, sus acciones o karma, atrayendo individual o colectivamente, como sucede a veces en el caso de naciones enteras, toda clase de males y calamidades. No son los ángeles ministros ni protectores. Doctrina secreta, tomo primero. No son ministros ni protectores, ni son tampoco heraldos del Altísimo, y todavía menos los mensajeros de la cólera de ningún dios, tal como los creados por la imaginación humana. Apelar a su protección es una necedad tan grande como la de figurarse que se puede alcanzar su simpatía gracias a cualquier especie de propiciación, pues ellos, lo mismo que el hombre, son los esclavos y criaturas de la ley kármica, cósmica, inmutable. El cuadro es interesante por la siguiente razón de lo que dice el texto. En la hilera de más abajo se encuentran una serie de figuras que han sido modeladas así, con las alas y tal, por la imaginería de los artistas, en nuestro caso de la tendencia de la religión judeo-cristiana, ¿no? Los llamados ángeles. Veremos que hay 1, 2, 3, 4,
5, 6 y una última que se pierde ahí, 7 hileras. Estos de abajo sirven a estos. Estos sirven a estos. Estos sirven a los siguientes y así sucesivamente arriba. Pero ninguno de ellos está a las órdenes de lo que tiene por debajo de sí mismo. Esto nos tiene que dar la idea de cómo van las jerarquías a servir a las peticiones de los hombres, cuando han de servir a lo que tienen por encima de sí mismos. Son cuestiones a plantearse. La razón para ello es evidente: no poseyendo elemento alguno de personalidad en su esencia, no pueden los regentes o ángeles estar dotados de cualidades personales ningunas, tales como las que los hombres atribuyen a su Dios antropomórfico, un Dios celoso y exclusivo, que se regocija, que siente cólera, que se complace con sacrificios y que es más despótico en su vanidad que cualquier hombre frívolo y finito. Estas series de jerarquías no poseen nada de todo esto, por lo tanto no pueden actuar como si fuesen hombres. Estos seres, los regentes o ángeles, están también relacionados con el karma, pues para poner en práctica sus decretos, karma necesita de agentes físicos y materiales, tales como las 4 clases de vientos, por ejemplo, que la ciencia admite, poseen sus respectivas influencias malas y benéficas sobre la salud de la humanidad y de todas las cosas vivientes. Veis que esto también está en el tomo primero de la doctrina secreta. Pero bien, ellos son los administradores del karma, los registradores, etc. Pero ¿quién es el que lo genera como causa y quién es el que lo recibe como efecto? Y nos explica lo siguiente: el hombre individualmente. Para comprender bien la idea tenéis que estudiar primeramente las 2 series de principios, los espirituales o aquellos que pertenecen al ego imperecedero y son los que están imbuidos en la llave de color violeta, y los principios materiales que constituyen los cuerpos siempre cambiantes de las series de personalidades de aquel ego que son los que están incluidos en la llave de color verde. Démosles nombres permanentes y digamos que respecto a los principios espirituales tenemos, y aquí viene a reforzar lo que nos ha estado explicando Maitreya también, aunque Maitreya y yo no habíamos hablado de estos asuntos, El primero de ellos es Atma, el yo superior. No es ni vuestro espíritu ni el mío, nos dice, sino que como la luz del sol lo ilumina todo. Atma es el principio divino, universalmente difundido, y es inseparable de su meta espíritu uno y absoluto, del mismo modo que el rayo solar es inseparable de la luz del sol. Tenemos luego a Buddhi, en segundo lugar, es el alma espiritual. Es tan solo el vehículo de Atma, nos dice. Y añade, ni Atma ni Buddhi por separado, ni los dos juntos colectivamente son de más utilidad para el cuerpo del hombre que la luz del sol y sus rayos lo son para una masa de granito que estuviera sepultada en la arena. No podría recibir el calor del sol. Por lo tanto, estos dos, ni juntos ni separados, sirven al hombre. Y añade, a menos que esta duada divina, Atma Buddhi, sea asimilada por alguna conciencia y reflejada en ella. Aquella conciencia o mente en la cual se van a reflejar es Manas. Y Manas es la mente universal reflejada en el aspecto hombre. Es el origen de Manas,
esta mente. Manas es la mente en el hombre y este manas es llamado espíritu encarnado. Cuando manas, este manas que señalamos acá, está inseparablemente unido con los dos primeros, con Atma y con Buddhi, se le llama ego espiritual y también Taithasa, el radiante. Pero cuando ya está unido, cuando está así como estamos nosotros, por hablarlo en forma generalizada, todavía no es Taithasa el radiante. Por lo tanto, Manas es el verdadero y permanente ego espiritual, el hombre divino, la individualidad. Aquí es el hombre divino, la individualidad, que encarna, y nuestras diversas e incontables personalidades son solo sus máscaras externas. Los vestidos, los trajes de Gita y Pon, y todos ya conocéis la nomenclatura, cómo se definen, cómo se mencionan en la literatura teosófica. La ley de karma está intrincadamente entretejida con la de reencarnación, también nos lo ha afirmado Maitreya en su exposición. Es este ego, el que está aquí asentado durante todo el proceso humano, es este ego el que hizo de esa apariencia de forma humana un hombre verdadero, porque hasta que no estuvo unido a este ego, aún en sus inicios, lo que había aquí no era más que un cuerpo animal. Se convirtió en humano cuando fue unido a este aspecto. Los que habéis ido estudiando todas estas cuestiones ya os suena esto mejor. Es ese ego, ese cuerpo causal el que impregna cada personalidad, en la que el karma le obliga a encarnar. Las partes que he puesto en este color ha sido por llamar más la atención. Karma le obliga a encarnar. Y es este ego el que es responsable de todos los pecados cometidos por y a través de cada nuevo cuerpo o personalidad. Si él tiene dominio de sus vehículos, estos vehículos obrarán de alguna forma mejor. Y si no tiene dominio de sus vehículos, pues ya sabéis lo que ocurre. Las máscaras, estos nuevos cuerpos, nueva personalidad, son las máscaras evanescentes que ocultan al verdadero individuo durante las largas series de renacimientos o reencarnaciones. No hay un incidente en nuestras vidas, ni un día infortunado, ni una desgracia cuya causa no pueda ser encontrada en nuestras propias obras, en esta o en otra vida. Si uno quebranta las leyes de la armonía, o como lo ha expresado un escritor teosófico, si quebranta las leyes de la vida, debe estar preparado para caer en el caos que uno mismo ha producido. Karma no tiene en cuenta la intención, sea buena o mala. Ahí ha hecho que con algunas ideas preconcebidas y a veces repetidas, pero sin mayor conocimiento. Karma no tiene en cuenta la intención, sea buena o mala, sino el fruto de la obra. Y lo que se ha dicho esta tarde, hay pues una actividad mental, una actividad emocional y una actividad física, y cada una de las actividades tiene su propio peso en su propio plano. Hay una vibración que se establece cuando pensamos de una determinada manera o de otra, una vibración que se establece cuando sentimos de una determinada manera o de otra, y nuestras acciones y palabras también tienen vibración. Volvemos a los Lipika, los llamados Lipika, los registradores del gran libro kármico, constituyen una barrera infranqueable entre el yo impersonal, volvemos otra vez a la idea del ego espiritual, una barrera entre el yo impersonal, nómeno y origen padre,
y el ego personal, hijo del primero. Las personalidades que encarnan son hijas de este aspecto superior. Es el aspecto superior, aquello que realmente somos, el que impulsa a los renacimientos para seguir experimentando. Por ello, ni Atma ni Buddhi son nunca alcanzados por karma. ¿Por qué? No es aquí donde se generan las causas, es de aquí para abajo donde se generan las causas, y es en el lugar donde se generan causas donde se producen los efectos. La humanidad colectivamente, a veces tenemos que tener en consideración que no hay solo el karma colectivo. Uno piensa siempre en yo, ¿qué me va a pasar a mí? Esto es bueno, esto es malo, ¿por qué a mí? Pero hay un compartir con todo y con todos. Tenemos una responsabilidad porque compartimos absolutamente todo. Y nos habla precisamente ahora de este aspecto, de alguna manera, ¿no? Hemos encontrado en ocasiones en los libros que karma también es llamado karma némesis. Este nombre se le daba antiguamente, proviene de Grecia, al aspecto negativo del karma, porque además es que del positivo nadie se queja. Cuando las cosas nos van bien nadie dice, oye, ¿seré yo merecedora o merecedor de tanta cosa buena? De esto no se queja nadie. Pero cuando vienen cosas negativas, entonces uno empieza a cuestionar y a preguntar qué pasa con esto. Y nos explica en la doctrina secreta, en el tomo segundo, karma némesis no tiene atributos. La temida diosa, es llamada así este aspecto, es absoluta e inmutable como principio. Somos nosotros, las naciones, los individuos, los que la ponemos en acción y la impulsamos en una dirección, en su dirección. Karma némesis es el creador de las naciones y de los mortales. Pero una vez creados, son ellos los que la convierten en una furia o en un ángel que recompensa. No un ángel de la jerarquía, sino el aspecto simbólico de su acción. Y a ver qué cosa más buena esto, es angélico. Imprudentes aquellos que creen que pueden hacer propicia a la diosa por medio de cualesquiera sacrificios y oraciones, o hacer que su rueda se aparte del sendero que ha tomado. Las triformes parcas y las siempre atentas furias son sus atributos solo en la tierra. En la tierra quiere decir en los planos donde se mueven las personalidades, no solo en la tierra física, sino donde se mueven las personalidades, plano físico, plano cámico emocional, y la parte del plano mental que se invierte en todo este movimiento externo. No hay vuelta posible de los senderos trillados por sus ciclos. Aunque esos senderos son de nuestra propia concepción, pues somos nosotros, colectiva o individualmente, los que las preparamos. En la mitología romana, como podéis ver en el cuadro, eran llamadas parcas, en la griega eran llamadas moiras, en la escandinava las llamaban normas, pero se referían a estos aspectos. ¿No serían los procesos de karma inescrutables si los hombres trabajasen en unión y en armonía en lugar de la desunión y la lucha? Si tuviésemos conocimiento real, o por lo menos una convicción firme, de que nuestros prójimos no se esforzarían en hacernos daño más de lo que nosotros pensásemos en hacérselo, las 2/3 partes del mal que hay en el mundo se desvanecerían. Y esto afirmado en el tomo segundo de la doctrina secreta, por lo tanto ya tiene una serie larga de años. En la mitología romana se las conoce como furias, en la griega como erinias, y son personificaciones femeninas de la venganza, que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. Si ningún hombre perjudicara a su hermano, karma némesis no tendría motivo ni armas para obrar. La presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición
y la división de razas, naciones, tribus, sociedades e individuos en Caínes y Abeles, en lobos y corderos, es la causa principal de los procesos de la providencia. Esto también tiene los mismos años, está en el tomo segundo, pero a día de hoy el mundo, no sé si decir que está igual o decir que incluso está peor. Y es que lo que hay que desarrollar es la conciencia para que salgamos de todas las actitudes separativas y destructivas. ¿Y dónde? Hemos visto quién genera el karma, ¿no? ¿Dónde genera karma el ser humano? El único estado que el yo espiritual conoce, en el más allá, es el de la pura bienaventuranza. No admitimos ninguna clase de castigo fuera de esta tierra. Nuevamente se refiere a allí donde se mueven las personalidades. Y de ahí que haya indicado nuevamente el campo donde está la llave verde, que es en el físico, en el cámico o emocional, y la parte del mental que se implica. Está explicado en esta pequeña nota aclaratoria. Los crímenes y pecados cometidos en un plano de objetividad y en un mundo de materia, los tres planos mencionados, esos crímenes no pueden recibir castigo en un mundo de pura subjetividad, los planos espirituales, donde no se ejecutaron tales acciones. El karma no crea nada ni proyecta nada. El hombre es el que imagina y crea las causas, y la ley kármica ajusta sus efectos, cuyo ajuste no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a tomar su posición original. El ajuste no es un acto porque no hay nadie ahí que haga nada. Es la propia ley la que está moviendo constantemente las fuerzas, las energías para armonizar y reequilibrar lo que nosotros trasteamos, desatendemos y desequilibramos. Para confirmar esto nos dice, no es la ola que ahoga al hombre, sino la acción personal del náufrago, voluntario. ¿Voluntario por qué? Porque va deliberadamente y se coloca bajo la acción impersonal de las leyes que gobiernan el movimiento del océano. Nadie que se meta en el mar puede decir que ha estado de pega si se ahoga en él. Lo que podría decir, hombre, pues he tenido bastante fortuna, llevo 30 años trabajando en el mar y no me ha pasado nada hasta hoy. Karma Némesis enseñará, sin embargo, que guarda los buenos y vela siempre sobre ellos en esta vida, así como en las futuras, y que castiga al malvado siempre hasta su séptimo renacimiento. Es diferente de hasta la séptima generación, porque se entiende a los hijos, a los nietos, a los tales, y aquí lo dice muy claro, del propio individuo, el renacimiento, la reencarnación del propio individuo, del propio ego, mayúscula. Por tanto tiempo, sigue afirmando, por tanto tiempo, en efecto, como tarde en desaparecer el efecto causado por la perturbación aún del más diminuto átomo en el mundo infinito de la armonía. Y a nosotros nos parece que hacemos tonterías y que no pasa nada. Estas son cuestiones para meditación, reflexión, aquello que apuntaba Maitreya, ¿no? Que hay una serie de cuestiones que son para abordarlas no como una lectura, sino como una profundización, una reflexión meditativa para llegar a la esencia misma de ese conocimiento. Cada hombre, desde el nacimiento a la muerte, teje hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña, su tela. Y este destino es guiado, bien sea por la voz celeste
del invisible prototipo exterior a nosotros, en el sentido de que bien proviene de aquí, eso es lo que decimos del angelito del lado derecho. Ana se las conoce como furias, en la griega como erinias, y son personificaciones femeninas de la venganza, que perseguían a los culpables de ciertos crímenes. Si ningún hombre perjudicara a su hermano, Karma Némesis no tendría motivo ni armas para obrar. La presencia constante entre nosotros de todo elemento de lucha y oposición, y la división de razas, naciones, tribus, sociedades e individuos en Caínes y Abeles, en lobos y corderos, es la causa principal de los procesos de la providencia. Esto también tiene los mismos años, está en el tomo segundo, pero a día de hoy el mundo, no sé si decir que está igual o decir que incluso está peor. Y es que lo que hay que desarrollar es la conciencia para que salgamos de todas las actitudes separativas y destructivas. ¿Y dónde? Hemos visto quién genera el karma, ¿no? ¿Dónde genera karma el ser humano? El único estado que el yo espiritual conoce, en el más allá, es el de la pura bienaventuranza. No admitimos ninguna clase de castigo fuera de esta tierra. Nuevamente se refiere a allí donde se mueven las personalidades. Y de ahí que haya indicado nuevamente el campo donde está la llave verde, que es en el físico, en el cánico o emocional, y la parte del mental que se implica. Está explicado en esta pequeña nota aclaratoria. Los crímenes y pecados cometidos en un plano de objetividad y en un mundo de materia, los tres planos mencionados, esos crímenes no pueden recibir castigo en un mundo de pura subjetividad, los planos espirituales, donde no se ejecutaron tales acciones. El karma no crea nada ni proyecta nada. El hombre es el que imagina y crea las causas, y la ley kármica ajusta sus efectos, cuyo ajuste no es un acto, sino la armonía universal que tiende siempre a tomar su posición original. El ajuste no es un acto porque no hay nadie ahí que haga nada, es la propia ley la que está moviendo constantemente las fuerzas, las energías para armonizar y reequilibrar lo que nosotros trasteamos, desatendemos y desequilibramos. Para confirmar esto nos dice, no es la ola que ahoga al hombre, sino la acción personal del náufrago, voluntario. ¿Voluntario por qué? Porque va deliberadamente y se coloca bajo la acción impersonal de las leyes que gobiernan el movimiento del océano. Nadie que se meta en el mar puede decir que ha estado de pega si se ahoga en él. Lo que podría decir, hombre, pues he tenido bastante fortuna, llevo 30 años trabajando en el mar y no me ha pasado nada hasta hoy. Karma Némesis enseñará, sin embargo, que guarda los buenos y vela siempre sobre ellos en esta vida, así como en las futuras, y que castiga al malvado siempre hasta su séptimo renacimiento. Es diferente de hasta la séptima generación, porque se entiende a los hijos, a los nietos, a los tales, y aquí lo dice muy claro, del propio individuo, el renacimiento, la reencarnación del propio individuo, del propio ego, mayúscula. Por tanto tiempo, sigue afirmando, por tanto tiempo, en efecto, como tarde en desaparecer el efecto causado por la perturbación aún del más diminuto átomo en el mundo infinito de la armonía. Y a nosotros nos parece que hacemos tonterías y que no pasa nada.
Estas son cuestiones para meditación, reflexión, aquello que apuntaba Maitreya, ¿no? Que hay una serie de cuestiones que son para abordarlas no como una lectura, sino como una profundización, una reflexión meditativa para llegar a la esencia misma de ese conocimiento. Cada hombre, desde el nacimiento a la muerte, teje hilo por hilo alrededor de sí mismo, como una araña, su tela. Y este destino es guiado, bien sea por la voz celeste del invisible prototipo exterior a nosotros, en el sentido de que bien proviene de aquí, eso es lo que decimos el angelito del lado derecho, lo que decimos, lo decimos de alguna forma, ¿no? O bien por nuestro más íntimo astral u hombre interno, que demasiado a menudo es el genio del mal de la entidad encarnada llamada hombre. Y esto es aquí. Y eso es lo que decimos, el diablillo que nos chifla al oído, sí, sí, venga, va, tú hazlo que lo pasaremos bien. Esas son formas pues como muy caseras de explicar algo, pero esto lo hemos oído desde que éramos niños. Ambos, sí es justo que uno guíe al hombre externo, pero uno de los dos tiene que prevalecer. Cuando está tejido el último hilo y el hombre está aparentemente envuelto en la malla que él ha hecho, se encuentra por completo bajo el imperio de este destino, por él mismo forjado. Este destino entonces, o bien lo fija a manera de concha inerte contra la inmóvil roca, o lo lleva como una pluma en un torbellino levantado por sus propias acciones. Y esto es karma. Bueno, estuve buscando una concha en las rocas y había muchas fotografías, pero me vino la idea, ¿no?, de Ulises, que se hace atar al mástil del barco para taparse los oídos para no oír el canto de sirenas. El canto de sirenas son las acciones buenas o malas, son padres prolíficos, dice la sabiduría de las edades. Cuando el ego emerge de nuevo para asumir una nueva encarnación, karma, con su ejército de skandhas, espera en el umbral. A los skandhas también los ha mencionado Maitreya. Él no pide nacer, ni puede escoger los padres que le darán la vida. La clave de la teosofía, que ahora hay cursos y cursillos a mogollón donde dicen, no, es que tú escoges los padres y tú escoges tal y tú escoges cual. Hay que salir de ciertos errores que se van repitiendo por falta de nuestro propio conocimiento. Puesto que ahora una vez más se somete de nuevo al imperio de la ley activa del karma. Es en este renacimiento que está dispuesto para él, un renacimiento escogido y preparado por esta ley misteriosa, inexorable pero infalible en la equidad y sabiduría de sus mandatos, es que los pecados de las vidas anteriores del ego son castigados. Utiliza esta palabra, lo he transcrito igual que está. No se trata de ningún infierno imaginario, sino de esta tierra, del plano y lugar de sus pecados, donde los generamos, de esta tierra que son los tres planos, es aquí donde tendrá que reparar cada mal pensamiento y cada mala acción. Lo que haya sembrado, eso cosechará. La reencarnación reunirá a su alrededor a todos aquellos otros egos que han sufrido directa o indirectamente a causa de su personalidad anterior o incluso por conducto inconsciente de la misma. Y esto viene a refrendar el que los motivos... Dice, no, yo sé, es que te hice mucho daño pero no tenía mala intención. ¿Y quién te quita el daño que te hice? ¿Cómo se puede borrar el dolor que te causé? No se puede. Serán precipitados por karma en el camino del nuevo hombre, la nueva personalidad, que oculta al viejo, que parece que es que no tiene nada que ver, que no, yo no fui, fue otro.
oculta al viejo, oculta al eterno ego. Y la clave hace otra pregunta: ¿dónde está la equidad? Puesto que estas nuevas personalidades no son conscientes de haber pecado, de que se ha pecado contra ellas. La nueva personalidad no es más que un traje recién estrenado, con sus características especiales, color, forma y calidad, pero el hombre real que lo lleva es el mismo delincuente que antes. Y lo escribe así, dice la palabra delincuente que antes. Creo que vamos bien. Es la individualidad o ego la que sufre a través de su personalidad. Y es esta, la personalidad, y solo esta, la que puede responder de la terrible injusticia. Sin embargo, injusticia solo aparente, no hay tal injusticia. No es real el sentido o sentimiento de injusticia. No existe tal injusticia. Es esta personalidad la que puede responder en la distribución del destino en la vida del hombre. Karma se enmascara, o hemos de decir se refleja, se enmascara a sí mismo. Ahora en un sabio, otra vez en un artesano, y así durante toda la serie de renacimientos. Pero aunque las personalidades siempre cambian, la línea única de la vida a lo largo de la cual las personalidades están ensartadas como cuentas sigue indestructible. Siempre es esa línea particular, jamás cualquier otra. ¿Puede el hombre liberarse del karma? Ya vamos hacia el final, ¿eh? ¿Puede el hombre liberarse del karma? ¡Sí! Dice sí, la doctrina secreta tomo segundo, dice sí, nuestro destino está escrito en las estrellas, solo que cuanto más estrecha sea la unión entre el prototipo celestial, el ego espiritual y su reflejo mortal, el hombre, personalidad, cuanto más estrecha sea esa unión, tanto menos peligrosas son las condiciones externas y las reencarnaciones subsiguientes, a las que ni Budas ni Cristos pueden escapar. Y nosotros quisiéramos escaparnos por cualquier agujerillo, que no nos tocase el karma, que no nos pasase nada. No se puede escapar. El hombre ha de cosechar lo que sembró, lo quiera o no lo quiera. El hombre es un agente libre durante su estancia en la tierra, y esto ya no vamos a entrar porque lo ha explicado muy bien Maitreya, ¿no? El sentido de libertad es parcial y está restringido según el momento evolutivo que vivimos. No puede el hombre escapar a su destino dominante, pero puede elegir entre dos senderos que le conducen en aquella dirección. Y puede él llegar al pináculo de la desgracia si tal le ha sido decretado por karma, ya sea con los blancos ropajes de nieve del mártir. Ese sería el resultado kármico de acciones pasadas cuando era más ignorante que ahora. Y ahora lo vive como mártir porque está preparado para hacer una donación de sí mismo sin poner ninguna clase de oposición. Eso sería karma. O cambio de color porque la diferencia es muy significativa. O con las manchadas vestiduras de un voluntario de los procedimientos inicuos, porque nadie está obligado por karma a hacer el mal. El mal lo hacemos por ignorancia porque somos egos jóvenes, pero el karma no obliga a nadie a hacer el mal. En todo caso recibe el mal que sembró, pero no le obliga a hacerlo. Una cuestión que también se ha debatido en preguntas y que mucha gente tiene muy confundida. Todo esto porque hay condiciones externas e internas, condiciones que incluyen la edad evolutiva del ego, que está en encarnación, y el karma individual y colectivo. Esta es una pequeña nota que añadí porque me pareció que era importante. Todas estas condiciones que afectan
a la determinación de nuestra voluntad sobre nuestras acciones, y en nuestro poder está el seguir cualquiera de los dos senderos. Nosotros elegimos un dibujillo, pero que era bastante clarificador, ¿no? Este estado de cosas durará hasta que las intuiciones espirituales del hombre estén completamente despiertas. Y esto no tendrá lugar hasta que no desechemos del todo nuestros groseros vestidos de materia, hasta que principiemos a actuar desde adentro en lugar de seguir siempre los impulsos de afuera, impulsos producidos por nuestros sentidos físicos y por nuestro cuerpo egoísta y grosero. Maitreya nos ha estado explicando muy bien acerca de esto. Hasta entonces, los únicos paliativos para los males de la vida son la unión y la armonía, una fraternidad in actu y el altruismo no únicamente de nombre. La supresión de una sola causa mala suprimirá no uno, sino muchos malos efectos. Y si una fraternidad o aún varias fraternidades no pueden impedir que las naciones se degüellen mutuamente en ocasiones, sin embargo, la unidad de pensamiento y de acción y las investigaciones filosóficas en los misterios del ser, esa lectura meditativa, reflexiva, que profundiza, que indaga acerca de los orígenes del ser y de todas las cuestiones elevadas, cualquiera de ellos siempre impedirán a algunas personas crear causas adicionales de desdicha en un mundo tan lleno ya de mal y de dolor. Y esto parece que esté escrito de hace una hora, un ratillo, ¿no? Y es tan vigente hoy como cuando fue escrito por la señora Blavatsky. La mujer o el hombre a quien el karma coloca en medio de pequeñas y sencillas obligaciones, sacrificios y bondades, se elevará por medio de ellas si las lleva a cabo con fidelidad hacia el mejor cumplimiento del deber, del sacrificio y de la caridad en beneficio de toda la humanidad, incluso estas, en beneficio de la humanidad. Esto que es dentro de casa se puede hacer en beneficio de la humanidad, es un estado de... ¿Qué mejor sendero hacia la iluminación que usted busca que la diaria conquista del yo, que la perseverancia a pesar de la falta visible de progreso psíquico, que el enfrentarse a la desgracia con aquella serena fortaleza que se convierte en ventaja espiritual? Las cartas Mahatma, la 68. Karma no ha envuelto sus decretos en la oscuridad intencionalmente para confundir al hombre, ni castiga al que ose investigar sus misterios. Investigar, no trastear como el aprendiz de brujo en los laboratorios, que son dos cosas que también se confunden. Antes, al contrario, aquel que por medio del estudio y la meditación descubre sus intrincados senderos y arroja luz en sus oscuros caminos, en cuyas revueltas perecen tantos hombres a causa de su ignorancia del laberinto de la vida, aquel, por medio del estudio y la meditación, aquel trabaja por el bien de sus semejantes. El hombre, siendo un compuesto de todas las esencias, de todas las jerarquías celestiales, puede, como tal hombre, lograr hacerse superior en un sentido a cualquier jerarquía o clase y hasta a una combinación de las mismas. El hombre no puede ni propiciar ni mandar a los devas, se ha dicho, pero paralizando su personalidad inferior, lo que he estado explicando Maitreya, irse hacia el centro, acercándose al filo de la navaja o camino del medio, y llegando con ello al pleno
conocimiento de la no separatividad de su propio superior y absoluto ser, puede el hombre aún durante su vida terrestre llegar a ser como uno de nosotros. Así, alimentándose del fruto del saber que disipa la ignorancia, es como el hombre se convierte en uno de los Elohim o Dayanis. Y una vez en su plano, el espíritu de solidaridad y de armonía perfecta que reina en cada jerarquía debe extenderse sobre él y protegerle en todos los sentidos, que no significa ni más ni menos la respuesta a aquella frase de los maestros: venid de vuestro mundo al nuestro. Ellos no bajan, hemos de subir, vibracionalmente hablando. Mucho se espera de aquellos a quienes mucho se les dio. A quien llame a la puerta del santuario con pleno conocimiento de su santidad y después de admitido retroceda desde el umbral o se vuelva en redondo diciendo: esto no vale nada, y con ello desperdicie la coyuntura de aprender la verdad entera, a aquel no le queda otro recurso que aguardar los efectos de su karma. El mana superior es responsable del rayo que emite. Este es responsable del rayo que emite. Si el rayo, la personalidad, no se mancha, no se enciende mal karma. Y añade, conviene tener presente que para llegar a no tener karma, no tener ningún karma, se ha de agotar tanto el bueno como el malo. Y que las nidanas, no vamos a entrar en esto porque hay intervínculos, pero no tenemos tiempo, las nidanas encaminadas a la adquisición del buen karma ligan tan fuertemente como las dirigidas en otra dirección, porque ambas son karma. Los yogis no pueden llegar al estado de Turiya a menos que el triángulo se separe del cuaternario. También aquí Maitreya lo ha definido muy bien. En la voz del silencio encontramos: no desees nada. No te irrites contra el karma ni contra las leyes inmutables de la naturaleza. Lucha tan solo contra lo personal, lo transitorio, lo efímero y lo perecedero. Atesora pues tanto mérito como hay en reserva para ti. Oh tú de corazón paciente, ten buen estado de ánimo y conténtate con tu suerte. Tal es tu karma. Y aquí se cierra. Y nos vamos al universo. Esta es la versión corta. El material da para una versión larga. Si queréis, alguno de vosotros quiere que le envíe esto, me hace una notita por mail y se lo reenvío. Me decís, oye, aquello de la escuela, mándalo. Cuando tenga algún tiempito, el material que ya extraje, con aquellos words, con él, poniendo tomo página, podrá venir a ampliar esto de manera que no se pierda ese material que está en tantos tomos y en tantos lugares que es muy difícil poderlo rastrear. Un trabajo que si lo hacemos de uno en uno, pues se hace por duplicado y por centuplicado. Pero el que pueda yo hacerlo como a vuestra disposición. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí.